Hola a todos. Bueno, muchas gracias estuvo muy buena la charla anterior. Fue muy, eh, que hicimos bastante, ¿no es cierto?, interacción, hicimos bastante, nos adentramos en bastantes puntos y bueno, que al final son los receptores de la charla los que toman esto como herramienta a lo que les sirva. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo en la charla, voy a recordar simplemente digamos, el tópico de lo que estábamos hablando. Era como dos cosas. Eh, Eres ejecutivo, pero también eres trabajador, que es la primera parte. Y en segundo lugar, eres empresario, pero también eres empleador. Lo primero que decíamos cuando hablamos de ejecutivo es que muchas veces, ¿no es cierto? Voy a hacer un pequeño, digamos, recordatorio. Muchas veces pasa que los trabajadores a nivel ejecutivo se olvidan muchas veces de que son trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo. Y entonces, cuando ustedes vayan a encontrar un nuevo trabajo, es importante tener presente algunas cositas, algunos aspectos de carácter laboral que es bueno revisar. La semana pasada hablamos de las indemnizaciones sin tope, cómo había hablamos de las cartas de oferta, hablamos un poco del tema del acoso laboral, que todo tenía que consignarse por escrito, que los bonos tenían que estar bien establecidos. De hecho, ahora estoy viendo una demanda respecto, le voy a dar un ejemplo, un trabajador que tenía, al trabajador, digamos, el segundo nivel nacional de una compañía de las más grandes, que tenía un bono eh, determinado y la cláusula decía que el bono se establecía según la actividad y según la producción o según los resultados que él había tenido desde el mes de enero a diciembre del año 2019, pero decía que para los efectos de que pudiera él tener derecho al bono, el contrato tenía que estar vigente al momento del pago. Y él fue despedido en febrero. Entonces, nosotros estamos demandando en estos momentos el pago de este bono, que son 100 millones de pesos, así que son como para poderlos demandar. Estamos demandando el pago del bono, sosteniendo de que esa cláusula que dice que debe estar el contrato vigente al momento del pago es una cláusula que es ilegal, porque en el fondo se está supeditando la propia decisión de la empresa, y el bono ya se había devengado porque ya se habían cumplido las metas y por lo tanto debería pagarse. Cuestiones que uno tiene que revisar al momento que se revisa el contrato y decir, oye, ¿por qué si se cumplen las metas yo tengo que estar vigente el contrato al momento del pago? Bueno, cierro paréntesis para que podamos avanzar un poco en otros temas. Por ejemplo, la mayoría de los ejecutivos tienen jornada del artículo 22. Para ser más preciso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es la jornada del artículo 22? Que los trabajadores no tienen que contabilizar la jornada de 45 horas semanales, y eso ha llevado, en el fondo, a transformarnos a todos, para que decir también los abogados, en esclavos del trabajo. Entonces, una cosa que hay que tener presente es que jornada del artículo 22, es decir, estar excluido de la jornada, no es sinónimo de trabajo ilimitado, no es trabajo 24/7. De hecho, ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que hace pocos meses o pocos días se dictó la ley de teletrabajo. Me imagino que ustedes la conocen. Y en esta ley de teletrabajo se establece que existen dos opciones. Los teletrabajadores o trabajador a distancia, ojo que teletrabajo no significa sinónimo de trabajo en la casa, puede ser en un lugar distinto de los locales del empleador. ¿Ah? Pero supongamos que la regla general, o lo que se tiene entendido, ¿no es cierto?, en general, es que se trata de teletrabajo, trabajo en el hogar. La ley establece que el teletrabajo se puede establecer de dos formas la jornada. O jornada del artículo 22, es decir, sin limitación de jornada, o con determinación de jornada de trabajo. Yo diría que el 90% de los contratos que he visto o de los acuerdos de teletrabajo que existen son sin limitación de jornada por la jornada del artículo 22. Pero para que vean ustedes que la propia ley dice, oye, jornada artículo 22 no significa 24/7, establece la ley que en el caso de la jornada del artículo 22 sin limitación de jornada, al menos debe existir un tiempo de desconexión continua de 12 horas. Es decir, dice, oye, los teletrabajadores con jornada del artículo 22 tienen que poder tirar el lápiz por lo menos durante 12 horas continuas. Por lo tanto,
eso hay que tener mucho cuidado de que los trabajadores, incluso a nivel ejecutivo, tienen que también, no significa trabajo ilimitado. De hecho, hay un proyecto de ley que todavía no va a estar vigente, que dice incluso que después de que el trabajador termina la relación con la empresa, por ejemplo, se va a su casa, no puede seguir siendo contactado vía WhatsApp, vía correo electrónico, etc. Hay un momento en que nosotros tenemos que descansar nuestra mente. Entonces, también es importante tener presente que la jornada del artículo 22 no nos convierte a nosotros en superhéroes ni en Superman. Nadie nos va a dar, nadie nos va a dar un título especial por trabajar, ¿no es cierto?, jornadas ilimitadas. Todos tenemos otras responsabilidades, tenemos derecho a descansar, disfrutar la mente, etc. Quiero irme a un tema un poquito ir más al callo en otros temas. Eh, Algunas cláusulas que son muy frecuentes en los contratos de los ejecutivos. Una primera es, ¿qué pasa si yo por ejemplo, yo soy ejecutivo de una compañía y quiero tener un negocio aparte? Hoy en día emprender, ¿no es cierto? Todos queremos emprender, muchos de los cuales superamos la barrera de los tantos años. Estamos visualizando, ¿no es cierto?, tener un plan B, ¿no es cierto? Un plan B, una posibilidad de tener otra actividad, porque por lo mismo, por la variabilidad del mercado, y con este tiempo de pandemia, usted acaba de dar la cifra de cesantía de 15,6% en la región metropolitana, todos estamos pensando en tener otra actividad. Un negocito, una venta online, etc. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Puedo hacerlo? Hay que tener mucho cuidado porque el Código del Trabajo, en el artículo 160, número 2, establece como causal de despido que el trabajador haya incurrido, voy a leerlo para que, y después lo vamos a explicar. Primero la parte fome y después lo explicamos. Dice el artículo 160, número 2, que una causal de despido, si el trabajador por hacer despedido se incurre en negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio del empleador y que habrían sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. Es decir, en principio, yo puedo tener un negocio o una actividad o un giro e incluso podría ser del mismo giro de la actividad de la cual yo me estoy empleando. Porque el código establece que respecto del giro del empleador, para que me sea prohibido y sea una causal de despido, tiene que estar por escrito en el contrato de trabajo. Esto no significa, y mi recomendación, es que si yo, por ejemplo, soy ejecutivo en materia de seguros, no va a ser recomendable de que yo también tenga una corredora de seguros o que me dedique a vender seguros por separado, aunque no esté por escrito en el contrato, porque el empleador me puede despedir, si bien no invocar esta causal, me puede despedir por necesidades de la empresa. Por lo tanto, no es recomendable que sea dentro del giro. Pero eso no implica que yo legítimamente, por ejemplo, si yo soy ejecutivo de banco, yo puedo tener una pyme que venda jabones, o puedo tener un transfer, por ejemplo, en vender servicios, o tener un taxi, o tener otra actividad que sea, ¿no es cierto? Esa no es incompatible y es perfectamente posible hacer. Por lo tanto, esa cláusula, en principio, que me impide a mí desarrollar actividades incluso dentro del giro de estar por escrito. Pero lo recomendable, vuelvo a señalar, que ojalá no sea del giro, porque ahí uno puede empezar a tener problemas porque se pueden producir, ¿no es cierto?, conflictos de interés, aunque no estén en el contrato de trabajo. Entonces yo no puedo recomendar hacer cosas que puedan perjudicarla directa o indirecta. Otra cláusula que es bien frecuente es la cláusula de confidencialidad. Ustedes han visto, me imagino que muchos de ustedes en su contrato de trabajo dice, por ahí una cláusula dice que el trabajador no podrá divulgar información, documentación y demás antecedentes que hayan sido o llegado a su conocimiento en virtud de las funciones que desempeña durante la relación laboral. Y muchas veces esta cláusula de confidencialidad se extiende incluso después de terminar el contrato, una cláusula postcontractual. Y en algunos incluso se dice que, por ejemplo, se ejemplifica, dice que son datos confidenciales, la base de datos. Eso, por ejemplo, me detengo en la base de datos, porque la base de datos de clientes y la base de datos es un tema bastante discutible. Yo creo que
aquí hay un punto de inflexión respecto del tema de los datos confidenciales. Evidentemente que si ustedes, por ejemplo, están en un laboratorio y ustedes se llevan, por ejemplo, el procedimiento de desarrollo de un determinado producto, claramente estamos frente a una utilización de datos confidenciales. Si ustedes, por ejemplo, tienen, por ejemplo, se llevan el programa de desarrollo financiero de una, perdón si no soy tan bueno para explicar en temas comerciales, pero si ustedes se llevan el plan de desarrollo financiero de una compañía, el plan de negocios de una compañía, y se lo llevan y se puede demostrar que ustedes están replicando eso en otra parte, probablemente se pueden claramente ser casos de datos confidenciales. Pero lo que he visto mucho en la práctica es el tema con la base de datos. Muchos de ustedes, en su calidad de ejecutivos, ¿no es cierto?, o directivos de una determinada compañía, obviamente van a tener muchas relaciones con clientes de esa compañía. Y el día de mañana ustedes buenamente pueden cambiarse de trabajo y esa base de datos será tan cierto de que es propiedad de la compañía. Yo la verdad de las cosas es que creo que los clientes, la clientela, si bien en materia comercial, de derecho comercial se habla de la clientela, los clientes no son propiedad de nadie. No son propiedad de nadie. Por lo tanto, estas cláusulas de confidencialidad, la verdad es que uno tiene que tomarlas con ciertos límites, pero tampoco preocuparse tanto, porque uno legítimamente, con su buen desarrollo profesional, va creando relaciones humanas, relaciones de tipo de confianza. Es muy frecuente, por ejemplo, en los ejecutivos de banco. La verdad que uno siempre dice, yo la verdad no tengo un banco, sino que tengo un buen ejecutivo. Y por lo tanto, si ese ejecutivo el día de mañana se cambia, y muchos de estos clientes se cambian con él, sostener de que esta sea una apropiación de la base de datos me parece bastante discutible. Ahora, si se llega a probar que efectivamente uno físicamente se llevó toda la base de datos, la verdad que eso sería bastante poco inteligente, porque durante el curso del tiempo uno tiene, con la tecnología que uno tiene, uno se puede llevar WhatsApp, correo electrónico, todos los datos sin necesidad de llevarse una base de datos. Eso respecto a la cláusula de confidencialidad. Otra cláusula que es bastante frecuente en los ejecutivos, y esta, la verdad es que genera de repente mucha, ¿cómo se llama? Mucha preocupación en los ejecutivos cuando se van, es la cláusula de no competencia, la cláusula de no compete. Muchas veces se establece que dice que el trabajador no podrá desarrollar la misma actividad de la empresa, ni podrá contactar trabajadores de la empresa dentro del plazo de 1 año, 2 años, 3 años, incluso después de terminado el contrato de trabajo. Pregunta, ¿son válidas estas cláusulas? La verdad es que en Chile, esta cláusula de no compete o de no competencia no está regulada en el Código del Trabajo. Y por lo tanto, aquí cada empresa le pone, según su abogado, lo que quiera. Pero yo podría decir que la jurisprudencia o los tribunales han establecido ciertos límites. Estos límites son, podríamos decir, de carácter bastante universal. Se pueden recoger en Estados Unidos, en España, ha sido la jurisprudencia extranjera que ha ido reconociendo estos límites. El primer límite es que, si bien se pueden establecer estas cláusulas de competencia, en primer lugar tienen que estar limitados en la actividad. Yo me encontré en el caso de un socio de una importante auditora, de una Big Four, en que prácticamente la única actividad que le dejaba vigente era de ser corredor de propiedades. Y por lo tanto, esa cláusula no es válida porque tiene que ser limitada a la actividad, probablemente a la misma actividad a la cual yo me desempeñaba. Pero si yo me quiero cambiar a otra actividad, tiene que estar limitada de actividad. En segundo lugar, tiene que tener un límite geográfico. No puede ser, por ejemplo, en todo el territorio nacional, en todo el mundo. Y la más importante de todas es que tiene que tener un límite de tiempo. Límite de tiempo que en algunos estudios de la Fiscalía Nacional Económica en Chile se ha dicho que el límite máximo recomendable no sería más allá de 2 años. Hay cláusulas de no compete por 4 años, 5 años, esas son absolutamente ilegales. Y por último, también muchas de las sentencias, muchas de las recomendaciones han dicho que esta cláusula de no compete tiene que tener una contraprestación económica. Es decir, no es válido de que una empresa le establezca una cortapisa a un trabajador después de que deje la compañía para que no le pueda competir en el mismo mercado y no tenga ninguna contraprestación económica, porque a título de qué yo me voy a mantener
fuera del mercado del cual yo he desarrollado competencia. Imagínense una persona que se ha dedicado toda su vida al mercado de seguros y le establezcan una cláusula de no competencia que no podrá dedicarse al área de seguros durante 2 años y no tiene ninguna contraprestación. Lo matan desde el punto de vista de su carrera. Por lo tanto, de no existir una contraprestación económica, esa cláusula de no competencia no tendría ningún valor. Yo diría que en general, la cláusula de no competencia, ¿con qué choca? Choca con ciertas garantías constitucionales. Y perdón que no las voy a decir, sino que simplemente las voy a enunciar. La libertad de trabajo y la libertad de desarrollar cualquier actividad económica lícita que no sea contraria a las buenas costumbres, a las leyes, etc. Por así decir, la cláusula de no competencia está en un nivel bajo y las garantías constitucionales están en el máximo nivel dentro de los derechos que las personas tenemos. Por lo tanto, si nosotros estableciéramos una jerarquía, ¿qué es lo que vale más? ¿Vale más la libertad de trabajo y el derecho de desarrollar una libertad económica o vale más una cláusula contractual de no competencia? La respuesta es muy sencilla, vale más las garantías constitucionales porque son aquellas que están en el nivel superior. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que la cláusula de no competencia, si usted la tiene en un contrato de trabajo, no le tengan tanto miedo. El día de mañana, si pueden realizar actividades de competencia, la verdad es que la posibilidad de que ustedes sean demandados es muy difícil, porque por lo demás, las empresas, en el caso de las cláusulas de no competencia, se ven enfrentadas a un problema muy difícil en un juicio. ¿Cómo van a probar los perjuicios que le causan a usted? Porque en juicio hay que probar los perjuicios. Entonces las empresas siempre dicen, no, demandemos al trabajador, porque mira, se fue de esta compañía de seguro, por ejemplo, y ahora está trabajando con la competencia. ¿Ya? ¿Y cómo tú evalúas el perjuicio que te causó? Porque en tribunales esto es un tema económico, tú tienes que probar cuál es el perjuicio que te causó. Y eso yo diría que es muy incalculable. De hecho, normalmente una buena cláusula de no competencia, ahora si yo me pongo ahora el traje de abogado de la empresa, una buena cláusula de no competencia tiene que establecer lo que se llama una cláusula penal, es decir, tiene que fijarse en la cláusula el monto de indemnización en el caso que se infrinja esta cláusula. Entonces, es decir, en caso de infringirse esta cláusula, el trabajador tendrá que pagar una multa igual a $500.000. Ahí ya es más clara. Pero en general, yo les diría que las cláusulas de no competencia chocan o son bastante contrarias a la libertad económica, a la libertad de emprendimiento que está en el artículo 19, número 21 de la Constitución, y a la libertad de trabajo. Otra cosa que es importante es, si uno no tiene un cargo de carácter laboral, deja las decisiones laborales para recursos humanos. No es tu campo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si, por ejemplo, ustedes son gerentes de finanzas, gerentes de otras materias, y a ustedes no les incumbe, no traten de inmiscuirse tanto en los temas laborales, porque la verdad es que eso hay que dejarlo al área que corresponde, y ¿qué es lo que pasa muchas veces? Por mucho intervenir en temas que no les son de competencia, al final del día uno sale perjudicado. Entonces hay que dejar como lema, esto no es una cosa legal, pero como un tema de práctica, deja las decisiones laborales para recursos humanos, no es tu campo. Otro punto muy importante, no acumular vacaciones. Cuidado con acumular vacaciones. Esto de ser el trabajador del mes o el trabajador ejemplar y quitarle tiempo al descanso, al final trae problemas. Las vacaciones no es un privilegio, las vacaciones son un derecho. Las vacaciones hay que tomarlas. Las vacaciones son la forma en cual las personas recargamos las pilas y por lo tanto las vacaciones hay que tomarlas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el Código del Trabajo establece que las vacaciones solamente son acumulables hasta 2 años. Vale decir que si pasan 2 años y tú no te has tomado las vacaciones y después se termina el contrato de trabajo o tú renuncias a tu contrato y en tu finiquito vas a negociar, probablemente la empresa no te va a pagar esas vacaciones que excedan a 2 años desde la fecha de la terminación del contrato. Y si vas a un juicio, el empleador te va a poner lo que se llama la prescripción y te va a decir que solamente te va a pagar las vacaciones desde la fecha del despido hasta 2 años para atrás. Estoy viendo actualmente el caso de un trabajador ejecutivo de una empresa
que pensaba que le iban a dar un galardón por no tomar vacaciones, y acumuló 100 días de vacaciones. 100 días de vacaciones. Y claro, 100 días de vacaciones con la remuneración que él tenía es una fortuna. Pero resulta que cuando llegó y yo le dije, mira, la verdad es cosa que nosotros vamos a demandar todos estos días de vacaciones, pero te quiero ser bien franco, lo más probable es que tú vas a perder 60 días de vacaciones o más porque te van a declarar la prescripción. Pero ¿cómo? Me dice, pero si está... además me dijo, a todas las personas que se van de la compañía le han pagado todas las vacaciones para atrás. Eso será bueno para algunos, pero nada te asegura que en un juicio la empresa no te va a alegar la prescripción. Entonces, mucho cuidado con acumular las vacaciones, porque las vacaciones prescriben en 2 años contados del momento en que tú debiste tomarlas. ¿Hay algún fallo, hay alguna sentencia que ha dicho lo contrario, que ha dicho que el plazo de prescripción de las vacaciones se cuenta desde la terminación de los contratos hacia adelante, y por lo tanto la prescripción sería de todos los meses para atrás, 6 meses, la prescripción de 6 meses? Pero es una golondrina no hace verano, y es solamente un fallo. Y por lo tanto, la regla general es, por favor, no acumulen vacaciones más de 2 años, porque si no las van a perder. Y eso, después, cuando uno termina el contrato, uno quiere cambiarse de trabajo, viene el problema de qué hago con estas vacaciones. Eh, respecto de eh, respecto de la esto más o menos son los temas que yo quería ver, aparte de los que habíamos visto anteriormente, respecto del ejecutivo como trabajador. Hay muchas cosas que pueden surgir. La semana pasada también hablamos del acoso laboral. Eh, hay que tener mucho cuidado. Voy a hablar un poquito respecto al acoso laboral. Ustedes saben que en el Código del Trabajo, en virtud de una reforma, se establecieron 2 figuras, lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. En el fondo, lo que se llama mobbing. Espérate, Ramón, que te estáis perdiendo la señal. No, no se te escucha. Démosle un segundito, le estoy avisando por acá por el WhatsApp. Quizás si baja la cámara, retoma audio. Yo creo que ahí se salió y se va a volver a meter. Bueno, estas son las cosas que nos tiene la tecnología. Todo es culpa de BTR. Bueno, mientras retomamos, esperemos que al final entonces vamos a poder hacer las preguntas, Matías. Sí, hay algunos que la están anotando ahí, pero así Ramón puede avanzar. Si quieren la anotan en el chat para acordarse, pero quizá en una hojita de papel, ahí en un cuadernito al lado, por si después se pone mucha gente a escribir en el chat, quizá va a quedar la pregunta muy atrás. Claro. Algunas partes son interpretables como poco éticas de la película, pero lo importante... desagradable le encontré yo. Sí, pero lo importante que hay que rescatar es la forma de pensar. No es, él se puede haber equivocado y ahí en el fondo es lo interesante de que el tipo se puede haber equivocado en ejecutar algunas acciones, pero el foco, la determinación y la forma que lo llevó a los 50 y tantos años
reinventarse, rehacer su vida, cambiar de nivel, los sueños que tenía. Eso es lo interesante. Uno puede estar o no de acuerdo con la parte ética, pero... O sea, la eso yo perseverancia, creo que porque claro. él habla mucho que al final todo lo logra por perseverancia. Oye, ya, Ramón, te tenemos Sí, de vuelta. perdón. Dale, por favor, Sí. go ahead. Sí. Ramón, Eh, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Fuiste abducido por los extraterrestres? No, Te se cayó perdimos. se cayó la internet. El internet. Sí, cosas que pasan. Ramón, a veces si estáis con mala señal, si bajas el video y te quedáis solamente en el audio por el ratito que te está fallando, en el fondo no perdís la conexión. Buena, gracias. Buen consejo. Gracias. Mira, estaba hablando un poco del tema del acoso laboral. La verdad es que es un tema que es mucho más importante de lo que uno piensa. Yo diría que hay tres temas que en materia laboral no se perdonan hoy en día, o cuatro temas. Primero, el respeto al fuero maternal y a todos los que dicen relación con los derechos de mujeres, ¿no es cierto?, que quedan embarazadas, etcétera. Eso es algo que hay que, de hecho, hay algunas compañías que me ha tocado atender que tienen como principio que aunque las trabajadoras estén con contrato a plazo fijo, ustedes saben que hay un problema que los trabajadores, ¿qué pasa con las trabajadoras que están con contrato a plazo fijo y quedan embarazadas? Se puede pedir la autorización para ponerle término que se llama el juicio de desafuero. Bueno, algunas compañías, sobre todo extranjeras, adoptan la política que dicen, no, ¿sabe qué? La verdad es que si una trabajadora queda ¿no es cierto?, embarazada, aunque tenga contrato a plazo fijo, nosotros no la vamos a despedir y vamos a ver más adelante lo que hacemos, porque es muy mal visto que justamente con las necesidades que tiene una persona en esas condiciones, ponerle término al contrato. Esa es una de las primeras cosas que en tribunales hay que tener mucho cuidado, y también, esto también es un buen consejo para el día de mañana a ustedes como ejecutivos. Una cosa que hay que cuidar, hay que tratar con delicadeza, es el caso de los fueros maternales. Hay que tratar con delicadeza primero porque moralmente hay que tratarlo como delicadeza y porque legalmente y en la práctica hay que tratarlo con delicadeza. Un segundo tema que es y que cada día es muy en boga, que cada día hay menos tolerancia, es la no discriminación y el respeto, ¿no es cierto?, de la vida privada del trabajador dentro de la empresa. Lo que se llama la ciudadanía dentro de la empresa. El Código del Trabajo establece que los trabajadores no pueden ser objeto de persecuciones por razones de orientación sexual, opinión política, religiosa, y pone un etcétera. En definitiva, como ejecutivo, hay que tener mucho cuidado en la relación laboral, en cuidar y hacer carne estos principios que son la no discriminación. En Estados Unidos, o en los países más desarrollados, por ejemplo, en los estudios de abogados, en los links, cuando ustedes ven, dicen ahí, ¿no es cierto?, que son tan fancy, ¿no es cierto?, los páginas web, tenemos una oficina muy bonita, tenemos, ¿cierto?, tales cuales premios, hemos participado en tantas operaciones, ya, todo eso está muy bien. Pero viene un link que dice diversity. Y en el diversity viene estadística. En nuestros trabajadores hay tantas personas de tal origen racial, hay tantas personas del grupo LGBT, nosotros tenemos tales programas, nosotros tenemos tales respetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, las compañías, no solamente las oficinas de abogados, las compañías y los productos de los consumidores que van a las asociaciones de consumidores son elegidas en cuanto tal respeto exista a las garantías de diversidad y de no discriminación. Por lo tanto, estas garantías no son un juego, estas garantías no son simplemente principios al aire, sino que están perseguidas y están sancionadas hoy en día en Chile duramente a través de lo que se llama el procedimiento de garantía y de protección de los derechos fundamentales, que se pueden, ¿cómo se llama?, perseguir tanto durante la relación laboral como con ocasión del despido. Hablábamos la semana pasada que en el caso de que se vulneren estos derechos fundamentales con ocasión del despido, trae aparejadas sanciones muy graves que pueden ser que la empresa puede ser condenada hasta pagar de 6 a 11 remuneraciones sin tope de las 90 UF, de 6 a 11 remuneraciones, imagínense, bastante grande la sanción, y además puede ser sancionada si el trabajador lo demanda incluso a una condena por daño moral
y además la empresa que es condenada por vulneración de derechos fundamentales, entre los cuales está incluso la vulneración a la garantía de no discriminación, a estar fuera, 2 años fuera de Chile Compra, es decir, fuera 2 años de contratos con empresas del Estado, lo que es muy grave para muchas compañías como los laboratorios o muchas compañías que generan negocios con el Estado. Por lo tanto, el tema del acoso laboral, del mobbing, hay que tener mucho cuidado. En las relaciones que ustedes tengan con sus trabajadores, ojo, este mobbing o este acoso laboral se puede dar tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Es decir, tanto en mis relaciones con mis pares, en los mismos casos, en los mismos nivel que yo estoy ejerciendo, como hacia nivel hacia abajo, es decir, hacia nivel vertical. El mobbing puede ser entonces horizontal o vertical. Tengo que tener mucho cuidado entonces en el trato que yo doy, tengo que tener capacitación, es bueno tener capacitación en materia de acoso laboral, yo tengo que tener claro los correos que estoy mandando, en qué tono. Ustedes se han dado cuenta que los correos electrónicos muchas veces se leen más fuerte que lo que uno habla verbalmente. Entonces muchas veces uno dice, mira, cuando ustedes van a mandar un correo, a mí la experiencia me dice, mira, mejor llamen a la persona, mejor hablen con la persona, porque los correos el día de mañana se toman en sentido mucho más fuerte de lo que yo realmente quería decir. Por lo tanto, eso respecto del acoso laboral, el mobbing, es decir, hay que tener mucho cuidado con respecto de eso, porque la sanción es muy grave. ¿Y qué decir respecto del acoso sexual? El acoso sexual, a diferencia del acoso laboral, el acoso laboral no está reglamentado en el Código del Trabajo. Sí está sancionado, por lo que le dije, por el procedimiento de tutela, pero no está reglamentado. En cambio, el acoso sexual sí está reglamentado y el Código del Trabajo ordena en que los reglamentos internos de la empresa debe estar regulado todo el procedimiento de acoso sexual. Y hay que tener mucho cuidado. A mediados del año pasado me tocó defender a una persona que es un profesor de altísimo nivel en materia de física, PhD en Estados Unidos, una persona, pero una lumbrera a nivel internacional. Y resulta que había una alumna que ya estaba recibida, alumna que estaba de posgrado, en que estaba teniendo algún tipo de trabajo en el departamento de física de esta universidad. Y entrabaron una cierta amistad. Y este profesor le mandó unos emoticones de besitos, unos emoticones de acá, besitos por allá, besitos por acá, etc. Y esta alumna, o ya trabajadora, se sintió un poco incómoda con esto y presentó una queja al decano y se inició un procedimiento de investigación por acoso sexual. La verdad es que en principio yo cuando revisé esto dije, mire, la verdad es que los emoticones de besito, la verdad es que sostener que esto puede ser constitutivo de acoso sexual me parece bastante discutible, porque depende mucho del tono y de la forma en que hayan sido enviados, y la verdad es que entre amigos, hay amigos que se mandan besitos, no significa que se estén ofreciendo nada, ninguna cosa más allá. El problema es que este profesor, hace unos años atrás, había sido condenado por conductas de acoso sexual que eran un poquito más graves. Por lo tanto, ya tenía un expediente que podríamos decir, si bien es cierto, no puede existir un registro como antecedentes penales, por así decirlo, por siempre, pero siguió avanzando este procedimiento de investigación de acoso sexual que lo llevó adelante la Dirección del Trabajo, y yo no seguí atendiendo a este profesor porque yo le di ciertas recomendaciones que él no las aceptó, no vale la pena explicar, pero después me seguí adelante conociendo las noticias y resulta que la Dirección del Trabajo estimó que sí había acoso sexual en este caso. Así que también es uno de los temas que hay que manejar con sumo cuidado. Y en el fondo, ¿qué recomendación puede tener uno? Recomendaciones de respeto y tener confianza con personas que uno realmente puede tener confianza. Es decir, uno puede tener cierta confianza con amigos, con amigas, con personas que no tengan relación de amistad,
pero con subalterno o con personas de la misma jerarquía de uno, cuando no tenga amistad, la verdad es que hay que tener cuidado con eso, porque el acoso sexual hoy en día es una cosa que no es perdonada. Otro tema que tampoco es perdonado y también tiene que tener cuidado el día de mañana como ejecutivo es la relación con los sindicatos. Los sindicatos, la libertad sindical y el derecho de los sindicatos, claro, hay personas que hablan, no, que los dirigentes sindicales son puros problemas, o que generan puros problemas, pero esa es otra discusión. Lo cierto es que el derecho, el respeto, ¿no es cierto?, de los derechos sindicales, los sindicatos tienen una función, están reconocidos los sindicatos constitucionalmente, es un cuerpo intermedio, es la forma a través de los trabajadores se pueden relacionar con la empresa, falta mucho por hacer en Chile respecto de falta mucho tanto en cuanto a la capacitación de los sindicatos, pero también falta mucho respecto a la capacitación de los directivos, de los gerentes y de los ejecutivos de la empresa en sus relaciones con los sindicatos. Ahí falta mucho por hacer. Entonces también hay que tener mucho cuidado también en la relación con los sindicatos. Ahora voy a pasar a la segunda parte de mi exposición o de mi charla, porque yo tengo entendido que muchas personas que están en los programas de outplacement no necesariamente terminan en un nuevo trabajo como trabajador dependiente, sino que terminan emprendiendo o quizás en el nuevo trabajo que tengan, también terminan colaborando, pueden ser socios, de distintas maneras también van a participar en el proceso de una empresa. Muchos quizás no se van a colocar en la gran empresa en que estaban antes, porque muchas personas miran a emplearse en grandes empresas. A mí la realidad me ha demostrado también como abogado, todos los abogados siempre decimos, oye, quiero ser abogado de tal compañía, de Copec, quiero ser abogado, ¿no es cierto?, del banco tanto, etc. Y la realidad me ha demostrado, sobre todo en todos estos periodos desde el estallido social, de pandemia, etc., que las empresas medianas y las empresas pequeñas pueden ser tan buenas o mejores clientes, o también para ustedes pueden ser tanto o mejores empleadores que las empresas grandes. Porque creo que la fidelidad está más en las empresas medianas que en las empresas grandes. Puede ser algo que yo haya constatado, pero los abogados hablamos mucho de este tema de que las empresas grandes tienen menos fidelidad que las empresas medianas y las empresas pequeñas. Entonces, eres empresario, pero también eres empleador. Al constituir una empresa, uno tiene que tomar muchas decisiones. Yo también tengo una pyme, por así decir, porque tengo un estudio de abogados, tengo trabajadores, etc. Y hay que tomar decisiones económicas, estratégicas, cuánto voy a invertir, con quienes me asocio, dónde me instalo, qué voy a ofrecer, cómo me voy a promocionar, cuánto me endeudo. Todas las preguntas que nosotros conocemos. Sin embargo, una pregunta que hay que abordar desde el principio, o hay que hacerse su planilla, o hay que hacerse su idea, más que una planilla, dentro de las orientaciones que tengo que hacer, es la respuesta de índole laboral. Yo no pretendo dar una receta infalible porque yo no soy ingeniero comercial, no soy ejecutivo, no me he dedicado a los negocios, pero por lo menos 27 años de asesoría laboral y además en derecho civil y en contrato, he tenido relaciones con empresas y se pueden ver algunos temas que tienen alguna variable desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, por ejemplo, si yo parto recién en una empresa, debo considerar también la variable de que yo también puedo ser trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Que la ley chilena reconoce lo que se llama el sueldo patronal. No sé si ustedes han escuchado respecto de eso, pero la ley establece que respecto de las sociedades de responsabilidad limitada y de otro tipo de sociedades, los socios que se inmiscuyen y que participan en el giro del negocio tienen derecho a tener un sueldo patronal. Actualmente, para las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sociedades de responsabilidad limitada, la ley establece un tope mensual de sueldo patronal de 80,2 unidades de fomento de sueldo. Es decir, yo puedo tener, ¿y qué me permite eso? Me permite que como empresario, yo puedo pagarme cotizaciones previsionales, puedo tener un ISAPRE con cargo a ella, puedo tener una serie, ¿no es cierto?, de los beneficios de leyes sociales que me permiten a mí, también desde el punto de vista tributario, no pagar todo a través del global complementario, sino que tener el impuesto, ¿no es cierto?, de segunda categoría y que me permite, ¿no es cierto?, descontar y probablemente el global complementario con las tasas, con los tramos que tenemos hoy en día, probablemente es mucho mejor parte de mis ingresos tenerlo a través de este sueldo patronal. Para las
¿por qué son recomendables las sociedades por acciones? En este caso, para este punto. Porque respecto de las sociedades por acciones, impuestos internos y la ley tributaria no establece límites para el sueldo patronal. Es decir, yo podría fijarme respecto de las SPA un sueldo patronal superior a 80,2 unidades de fomento. Por ejemplo, en el caso mío, yo opté por tener una SPA y tener un sueldo patronal mejor, porque así puedo tener un beneficio tributario, porque la tasa del impuesto a la renta del global complementario es más alto y por lo tanto a mí me permite tener un sueldo patronal que paga una tasa, ¿no es cierto?, menor del impuesto de segunda categoría, y por tanto es una forma en la cual yo legítimamente puedo hacerme mis ingresos vía sueldo patronal. Eso significa que yo me tengo que hacer un contrato de trabajo con mí mismo, autocontratar, y yo tengo este contrato de trabajo en el cual yo puedo tener, ¿no es cierto?, mi AFP, mi ISAPRE, etcétera, etcétera, etcétera. Eso creo que es bien importante tener presente, de que yo también soy trabajador y yo por lo tanto tengo que tener, ¿no es cierto?, puedo tener acceso a mi sueldo patronal. Segunda recomendación, no tener personas a honorarios, no empezar a contratar personas a honorarios o con boletas, salvo que efectivamente sean trabajadores independientes. Mucho cuidado con esto porque el remedio sale caro. Muchas veces cuando una empresa empieza a generar una empresa, o ustedes el día de mañana van a ser ejecutivos de la empresa, de repente se van a encontrar, oye, yo tenía esta persona y la vamos a contratar por mientras, la vamos a contratar con boleta. Súper buena la recomendación, no, súper mala la recomendación. Porque resulta que la existencia de un contrato de trabajo no depende de que yo tenga un contrato de trabajo firmado, porque el contrato de trabajo existe en cuanto se cumplan los requisitos que la ley laboral establece para tener la relación de trabajador. Fundamentalmente el vínculo de subordinación o dependencia. Entonces, ustedes se han dado cuenta, y me imagino que ustedes, en las empresas que han estado, se han dado muchas veces cuenta, hay personas que tienen boleta honoraria, pero curiosamente, esta persona va todos los días a la empresa, le boletea solamente a esa compañía, y recibe órdenes por escrito, por correo electrónico, tiene que ir a reuniones, etcétera, igual que el resto de los trabajadores. Raro, ¿no? Por ejemplo, es súper frecuente en materia de seguro que los liquidadores de seguro y las personas que hacen las revisiones, ¿no es cierto?, cuando ustedes, por ejemplo, toman un seguro automotriz, esa persona que le va a revisar todos estos temas, a ver cuántos rayones tiene, etcétera, etcétera, es súper frecuente que esas personas están contratadas con boleta honoraria. No tengan personas contratadas con boleta honoraria, porque el día de mañana, si ustedes quieren ponerle término a ese contrato, recién esa persona los va a demandar, o va a demandar a la empresa que ustedes están trabajando, de existencia de relación laboral. Esto se llama informalidad laboral. Y va a demandar el despido injustificado, que puede ser más o menos importante, pero va a demandar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud por todo el tiempo en que estuvo, con los intereses y con los recargos que correspondan. Y mientras la empresa no soluciona este problema, se produce el efecto que hablábamos la semana pasada, que es la llamada ley Bustos, que mientras la empresa no esté al día y no acredite que ha pagado las cotizaciones previsionales y de salud de esa persona, va a tener que seguir pagando a título de sanción todos los meses, hasta que acredite eso, las remuneraciones que tenía vigentes con la empresa hasta mientras no lo acredite. Eso se llama la ley Bustos, la remuneración del despido, mientras no se acredite. Por lo tanto, ¿qué personas puedo yo tener contratado honorario? Bueno, el contador, siempre que el contador sea externo. El abogado, siempre que el abogado sea externo. Es decir, personas respecto a las cuales no tenga habitualidad en el trabajo, no tenga exclusividad en el trabajo y no reciba órdenes constantes. Evidentemente pueden tener directrices de coordinación, etc. Por lo tanto, yo creo que ese es un consejo bien importante, porque las empresas tienden a ahorrar ese 20% más o menos que sale, ¿no es cierto?, las leyes sociales, a ahorrarlas vía contrato honorario. El remedio sale muy, muy caro. Tercera recomendación que he visto yo, sin perjuicio de que no hay que tener trabajadores honorarios, no hay que tentarse de inmediatamente tener sueldos altos fijos. Las comisiones, los porcentajes de venta, los incentivos deben ser buenos, pero debe asociarse más al trabajo que a la producción. A nosotros nos pasa mucho, sobre todo en trabajos en que los trabajadores son calificados, en que se asocia mucho al sueldo base, al sueldo base, al sueldo base, al sueldo base. Pero al principio, la otra vez estaba hablando con un ingeniero
comercial, que fue gerente de recursos humanos de grandes compañías, me decía, mira, en este problema de la ley de protección al empleo, la famosa ley de protección al empleo, lo fundamental es la caja. En una empresa, lo fundamental es la caja. La caja, la caja y la caja. Por lo tanto, lo que uno tiene que cuidar es una proyección, ¿no es cierto?, de la caja, y por lo tanto, tiene que tratar de incentivar más en el primer momento, no tantos sueldos altos, no tantas personas con sueldos tan altos, sino que incentivar las comisiones, porque después la caja es lo que complica. Me estoy metiendo aquí en temas que no son propiamente de mi especialidad, pero son cosas que me ha tocado ver porque me toca empresas que el primer año le empieza a ir bien y empiezan a contratar al tiro, ¿no es cierto?, gerente de esto, gerente del otro, etcétera, etcétera, sin perjuicio, sin mirar de que los incentivos están más, ¿no es cierto?, en la producción, en la comisión, en el desarrollo de los negocios. Otra cosa que no hay que tener, que esto es un tema que pasa mucho incluso en las oficinas de abogados de mediana hacia arriba. No tener trabajadores por si crezco, no tener trabajadores por si me resulta el negocio. La verdad es que tener trabajadores sentados, ¿no es cierto?, googleando o metidos a Facebook o a Instagram durante el día por si llegan nuevos negocios, creo que es el peor negocio que uno puede tener. Otra recomendación, pagar siempre las leyes sociales. ISAPRE, AFP, ISAPRE, FP. La única deuda en Chile en que todavía existe prisión por deudas, es decir, el único caso en que todavía uno se puede ir a la cárcel por no pagar una deuda es, bueno, las pensiones alimenticias y el caso de el no pago de las leyes previsionales. Por lo tanto, lo que uno tiene que siempre tener presente como norma número 1, y por eso que hay que cuidar la caja, y esto está relacionado con lo anterior, porque siempre hay que tener pagadas las leyes previsionales, porque es lo único que uno lo puede llevar a arresto, y por lo tanto a situaciones bastante desagradables. Y hay que pagarse también las previsiones, si uno tiene sueldo patronal, hay que pagarse al turno, porque tengo el caso de un amigo que no se pagó sus propias leyes, su propia FP, y lo tomaron detenido por no pagar sus propias cotizaciones previsionales. Esto rige tanto para cuando ustedes el día de mañana sean trabajadores, como también empleadores. Es súper importante que los contratos de trabajo, algo que yo diría que en el 90% de los contratos no se hace, tiene que estar bien definidas las funciones del trabajador. Si el día de mañana ustedes son contratados, por favor pidan o exijan o fomenten de que las funciones de los trabajadores estén bien definidas en los contratos. Porque las funciones de los trabajadores, no se trata de que las personas estemos enmarcadas y seamos, ¿no es cierto?, solamente no puede hacer nada más que lo que ahí diga, pero sí tienen que estar definidas las funciones de los trabajadores, tanto si yo el día de mañana yo soy empleador para poderle exigir, como el día de mañana si yo quiero ponerle término al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, porque como su nombre eso lo dice, yo solamente puedo ponerle término por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato si es que yo las funciones las definió en el contrato. También es posible, algunas compañías más grandes establecen las llamadas descripciones de cargo en el reglamento interno. Pero mi recomendación es ser muy exhaustivo en las descripciones de cargo, tanto para lo que me convenga el día de mañana como trabajador, como el día de mañana como empleador. Nunca se pone énfasis en esto. Nunca se pone énfasis. Las personas saben lo que tienen que hacer, pero nunca se pone por escrito. Y el día de mañana vienen los problemas en materia laboral, porque a mí me pasó el caso, por ejemplo, de una empresa en que la descripción de cargo no venía justamente el cargo respecto al cual la persona incurrió en un hecho indebido, pero como no estaba en la descripción de cargo, el tribunal rechazó la demanda simplemente porque tomó la descripción de cargos que estaba en el reglamento interno y no estaba escrito el cargo y la función. Entonces dijo, ¿cómo yo voy a poder establecer que esta persona incumplió gravemente la obligación que impone el contrato de trabajo si no se describió la función? Otra cosa que es bien importante, hay que tener todos los contratos de trabajo y toda la documentación laboral al día y bien hecho. Esto pareciera ser de perogrullo, pero hay que recordar una cosa, los contadores no son abogados. Pasa muchas veces, me pasó el otro día, oye, no, esto lo está viendo el contador. Ustedes entregarían el análisis, cada función tiene como yo como abogado, por ejemplo, no podría hacer un análisis de los aspectos tributarios de las remuneraciones, porque para eso los contadores son mucho mejor que yo.
Pero desde otro punto de vista, un contador no puede hacer bien un contrato de trabajo, porque va a ser un contrato de librería, no va a hacer bien una carta de despido, no va a hacer bien una investigación de acoso laboral, no va a hacer todo el trabajo laboral que corresponde, porque no es su función. En los contratos, por lo tanto, hay que tener toda la documentación laboral al día. Las multas en la inspección del trabajo no son baratas. Las multas no son baratas. Si bien es cierto, existen distintos rangos según el tamaño, ¿no es cierto?, de la actividad, en virtud de lo que se llama el estatuto PYME, las multas no son baratas y por lo tanto, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista sancionatorio, la cuenta no sale barata. Hay que hacer bien las liquidaciones de sueldo. Por ejemplo, en las liquidaciones de sueldo hay que sumar las horas semanalmente, la hora extraordinaria. Hay que cuidar que las horas extraordinarias no son Chile libre. En Chile las horas extraordinarias solamente se pueden pactar por periodos transitorios y deben estar pactadas por escrito. Por lo tanto, hay muchas empresas en las cuales creen que las horas extraordinarias son como el sistema antiguo. Yo puedo pactar hasta máximo 2 horas extraordinarias diarias, pero ad eternum no se puede. De hecho, en algunos países más desarrollados, para desincentivar el trabajo en horas extraordinarias, las dos primeras horas de la semana se pagan con un 50% de recargo. Las siguientes 2 horas, es decir, la tercera y cuarta hora, se paga con un 60% de recargo. La quinta y la sexta se paga con un 70% de recargo. Y ahí en adelante, incluso en España, me decían que podía llegar hasta 150% de recargo, para desincentivar el trabajo de horas extraordinarias. El teletrabajo no es la panacea. Hablábamos la semana pasada del teletrabajo. La verdad es que el teletrabajo, hasta cierto punto, it's a trap, uno puede decir. Porque el teletrabajo está llevando a que las compañías estén cargándole los costos a los trabajadores. Porque no todas las casas están diseñadas para tener escritorio, para tener todas las comodidades y además todos los gastos. Alguien me hablaba que la cuenta de supermercado le sale más cara ahora que le salía antes, porque tiene que todo tener allá. Por lo tanto, se ahorran la asignación de colación. Dudoso, yo creo que no deberían poderse ahorrar la asignación de colación. Se ahorra la asignación de movilización. Y por lo tanto, hay que tener cuidado que el teletrabajo no es la panacea. A mí me parece que la verdad es que las relaciones y las reuniones, la relación del ser humano requiere necesariamente una relación personal. Esto de ser teletrabajador, estar todo el día en la nube, como estamos haciendo una charla en estos momentos, la verdad es que el día de mañana que la hubiésemos podido hacer en directo, siempre yo creo que va a ser mejor. Siempre yo creo que va a ser mejor. Cuando uno está empezando en un trabajo, hay que usar alternativas para poder sumar trabajo. Por ejemplo, usar las alternativas de prácticas profesionales, alianzas, utilizar alianzas. Hay que tener alianzas. Nosotros, por ejemplo, como una oficina de abogados mediana, usamos alianzas. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, aquí con Smart Outplacement, estamos trabajando con distintas empresas, sumar alianzas, sumar trabajo. Capacitar a los trabajadores. Hay herramientas, ¿no es cierto?, el estatuto, los proyectos de CENSE son muy, muy poco utilizados. A mí me tocó trabajar con la TIC del comercio, y la verdad es que los comités bipartitos y todos estos temas de CENSE se utilizan muy, muy poco. Coordinar bien las vacaciones. Parece ser de perogrullo, pero también hay que coordinar bien las vacaciones. Las personas tienen que tener derecho a vacaciones. Hay que coordinarlas con tiempo. La vacación forma parte de la estructura de un negocio, y por lo tanto hay que desarrollarlas con tiempo y uno tiene que desarrollarlas con trabajo. Cuidado con el organigrama. Hay jerarquías mal entendidas. Hay que ser cuidadoso al hacer los organigramas porque los organigramas dicen mucho de una empresa. Justificar bien las remuneraciones. Establecer programas de evaluación objetivos. Las personas necesitan ser evaluadas, pero los programas de evaluación tienen que ser con puntajes, con normas bien establecidas. A nosotros siempre nos preguntan, ¿cuándo vamos a ser evaluados? ¿En base a qué criterios vamos a ser evaluados? ¿Cómo vamos a ser evaluados? ¿Puedo yo ser autoevaluado? ¿Y para qué sirve la evaluación? La evaluación no necesariamente sirve para poder generar un aumento en la remuneración. La evaluación me sirve también para poder ver si mi equipo está funcionando bien, porque si mi equipo funciona mal,
el día de mañana puedo tener problemas en mi estabilidad en el empleo. Por lo tanto, hay que tener claro también, hay que destinarle tiempo a la evaluación. Otra cosa jurídica, cuidado con la subcontratación. Cuidado con la subcontratación. Ustedes saben que las empresas muchas veces para desarrollar parte de las actividades de su giro subcontratan, es decir, tienen trabajadores subcontratados. Y para estos efectos, hace un tiempo atrás, producto que las empresas abusaban, ¿no es cierto?, de la subcontratación. Por ejemplo, los bancos, ustedes tenían un cajero en un banco que estaba contratado por el banco y al lado tenían un cajero que era de una empresa contratista. O en el supermercado tenían una cajera que era del supermercado y al lado tenían una cajera que era de un contratista. Para terminar con esto, se dictó una modificación al Código del Trabajo que estableció la ley de subcontratación. Y el Código del Trabajo establece que existen empresas, bueno, y existe subcontratación, por ejemplo, en la construcción. Existe una empresa, ¿no es cierto?, mandante, que necesita especialidades y va subcontratando, ¿no es cierto? Una empresa que va a poner las ventanas, otra empresa que va a poner el chancado, otra empresa que va a poner los pisos, etcétera, las empresas que se llaman contratistas. Hay que tener mucho cuidado con esto de la subcontratación, porque el Código del Trabajo establece que la empresa principal es solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que tengan las empresas contratistas y subcontratistas respecto de sus trabajadores. Por lo tanto, si yo tengo una empresa y yo empiezo a subcontratar, ¿no es cierto?, a generar contratos de subcontratación, tengo que tener claro de que el día de mañana, si esa empresa subcontratista, voy a dar un ejemplo mucho más fácil todavía, para que ustedes lo entiendan. Una comunidad de copropietarios. Ustedes, por ejemplo, pueden estar en un edificio, tienen una comunidad de copropietarios y tienen administradores, una empresa que les administra y que les provee, ¿no es cierto?, de conserje, o en un condominio le provee de guardia de seguridad. Esa empresa le va mal, desaparece, quiebra, etc. Bueno, esos trabajadores de esa empresa pueden demandar a la comunidad, porque la mandante, ¿no es cierto?, de esta empresa, lo puede demandar de todas las obligaciones laborales y previsionales. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la subcontratación, y mi recomendación es que si yo voy a subcontratar, ojalá contrate empresas establecidas. Si me sale un poco más caro, es mejor contratar una empresa solvente que contratar una empresa que me ofrezca un precio más barato, pero sea una empresa que lleva poco tiempo, una empresa que no tiene solvencia, una empresa que no puede, ¿no es cierto?, responderme frente a una boleta de garantía, por ejemplo, etc. Por lo tanto, mucho cuidado con la subcontratación. Elegir empresas con respaldo, con buenos antecedentes. Otra cosa que es importante, que da como experiencia también, pensar en contratar trabajadores mayores. La experiencia es muy importante, equivocarse es muy importante. Ustedes no sé si han escuchado, pero en Estados Unidos hay muchas empresas que contratan ejecutivos que vienen de empresas que han quebrado. Porque quebrar o tener fracaso es una experiencia. Yo creo que en la vida laboral, la vida profesional, uno quizás aprende mucho más de los errores que ha cometido que de los éxitos. A nosotros nos encanta acordarnos de los éxitos, pero no acordarnos de los errores. Porque uno dice, justamente, y muchas veces las recomendaciones que uno da son de los errores que uno ha visto cometer o que uno ha cometido. Entonces, los mayores pueden aportar experiencia, pueden aportar prudencia, en todas estas relaciones personales, en todas las vivencias que han tenido. Creo que estamos más o menos en la hora, y básicamente son estas ideas. No existe un manual para el ejecutivo trabajador, no existe un manual laboral para el emprendedor, así que son ideas, y si ustedes quieren podemos ya hacer preguntas, ideas, conversaciones, en lo que ustedes quieran plantear. Súper, excelente, Ramón. Déjame meterme al chat para ver cómo empezaron los que... Acá Camila Bucio dice, tengo una pregunta sobre quién es el dueño del correo electrónico y documentos de la persona que se está desvinculando. ¿La empresa tiene acceso a la información? He escuchado varias versiones. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta que daría casi para una charla aparte, ¿eh? Pero voy a tratar de ser bien conciso. En principio, aquí hay como decimos, hay dos garantías o dos derechos que están en juego. Por un lado, la privacidad y la intimidad del trabajador, y por otro lado, el poder de dirección de la empresa.
se supone que el correo de la empresa, supongo que estamos hablando del correo institucional, el correo del correo, ¿no es cierto?, @paris.cl, @bancochile.cl, es decir, el correo que provee el empleador al trabajador. En principio, el correo del empleador es de la empresa, en principio. Pero el problema está hasta qué punto se puede inmiscuir. Se supone que yo como trabajador no debería utilizar el correo institucional de la empresa para mis asuntos personales. Para eso yo debería usar mi Gmail o mi correo, ¿no es cierto?, particular, y el correo institucional es el correo el cual yo solamente tengo que usarlo para las actividades propias de la empresa. Ahora, ¿qué pasa el día de mañana si me despiden y se ingresan a mi correo? Depende. Hay algunos tribunales y algunas corrientes que dice que si esto no está regulado en el reglamento interno, no se ha señalado en el contrato de trabajo, no se ha establecido previamente que, señor, usted no debe tener la expectativa de que su correo electrónico no pueda ser revisado, y esto se incluye en el correo interno y se establece en el reglamento interno una política de revisión del reglamento de los correos electrónicos. La verdad es que si no está nada regulado, es bastante posible de que un tribunal estime que inmiscuirse en ese correo electrónico pudiera ser considerado una prueba ilícita. Pero esto todavía no está regulado en nuestra legislación. Hay dictámenes de la Inspección del Trabajo. En los dictámenes de la Inspección del Trabajo básicamente han señalado de que y lo mismo ocurre con las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, por ejemplo, no deberían poder apuntar a lugares que existe la expectativa de intimidad. Por ejemplo, en un baño de una empresa, obviamente que no podría existir una cámara de seguridad, por razones obvias. En ciertos lugares que pueden estimarse que son de intimidad, no deberían permitirse. Las directrices de la Dirección del Trabajo han dicho que ojalá estos correos electrónicos o la política de revisión de los correos electrónicos esté regulada en los reglamentos internos, y en los cuales se diga, básicamente, señor, usted tiene que usar su correo electrónico institucional solo para fines propios, dice en relación con actividades propias del trabajo que usted está desempeñando, y no puede usarlo para fines particulares. Segundo, usted tiene que tener, ojalá, en algunas dicen, usted algunas actividades deberá reenviar este correo electrónico con copia a su superior jerárquico, etcétera, etcétera. Si este correo electrónico o esta política de correo electrónico está regulada en los reglamentos internos o en el contrato de trabajo, podría entenderse que el empleador podría revisar este correo electrónico incluso después, porque en principio ese correo electrónico y el sitio es pagado por la empresa y por lo tanto es de propiedad del empleador. Eso muy a grosso modo, tendríamos que ir mucho más detalle, hay jurisprudencia para uno y por otro lado. Súper. Giovanni acá puso, vale, te quiero decir al tiro, vi que levantaste la mano, pero habían otras preguntas antes para que después no me caiga. Oye, yo levanté la mano hace rato. Giovanni Mancilla, no sé si una pregunta o una afirmación. Dice, si la empresa pagó... dale. Te la amplío, sí. Mira, lo que pasa es que cuando me correspondió mi finiquito, yo tenía dos alternativas como para argumentar en caso de que no se me pagara. Una de ellas era las vacaciones. Como tenía un montón de días de vacaciones acumulados, mi argumento era que, como se las habían pagado a otras personas en similares circunstancias, yo reclamaría jurisprudencia en el sentido de que es aplicable que me las paguen y no correspondería lo que es me olvidé la palabra que tú dijiste, Ramón. La prescripción de las vacaciones por 2 años, sí. La prescripción. Eso era mi argumentación. Al final me las pagaron todas, como correspondía hacer, pero era argumento, el argumento que yo tenía. Eso como una primera parte, y aprovecho el tiro a hacerte una segunda. En caso de que no me lo hubieran pagado, mi opción era ir a la Inspección del Trabajo. ¿Eso inhabilita la opción de ir a un abogado o pueden correr las dos cosas en forma paralela? Ya. En cuanto a tu primera afirmación, en materia de contratos individuales no existen las llamadas cláusulas genéricas. No por lo que haga a una persona sirve para los demás. No es un buen consejo. Es decir,
el hecho que a todas las personas le hayan pagado el feriado sin aplicar la prescripción no es un camino que yo podría decir tienes la carrera ganada. De hecho, ayer estaba discutiendo con un cliente justamente ese tema y le dije que cuidado, me dice que la compañía siempre le han pagado todo, el total de los... Le dije, eso no te sirve como argumentación. La puedes poner en una demanda, pero no es buena argumentación. La mejor argumentación es no dejar pasar 2 años, el mejor consejo es no dejar pasar 2 años y tomar las vacaciones. Y en cuanto a lo segundo, la verdad es que las vacaciones, la ley te establece la posibilidad tú de reclamar administrativamente cuando te ponen término de un contrato, tú puedes reclamar administrativamente la inspección del trabajo. La inspección del trabajo revisa este reclamo y llama a las partes a una conciliación. Si no tiene toda la documentación, le va a aplicar una multa a la empresa y trata que llegue a conciliación. Si no llega a conciliación, tú tienes el derecho a seguir adelante con tu demanda ante los tribunales. Por lo tanto, raya para la suma, tú puedes ir a la inspección del trabajo y no te impide que tú puedas demandar ante los tribunales de justicia, contratar un abogado, etc. Lo que produce, en el caso del despido, cuando tú presentas la denuncia en la inspección del trabajo, es que tú sabes que desde el momento en que te despiden y te separan de tu trabajo, tú tienes un plazo para demandar de despido injustificado de 60 días hábiles contados desde esa fecha. Pero ese plazo se suspende hasta 90 días en total si dentro del plazo de 60 días tú denuncias el despido injustificado y todo tu reclamo ante la inspección del trabajo. Si se produce un efecto de suspensión y tienes un poquito más de tiempo para demandar. Ahora, yo creo que siempre la posibilidad, y eso quería decir, la charla pasada, lo que yo digo, no es una invitación a demandar. Al revés, esta es una invitación a informarse y a preparar mejor sus contratos y a defender más su desarrollo profesional durante el tiempo que ustedes son ejecutivos. Pero no es una invitación a demandar, porque nadie quiere. Hoy en día veo muchos abogados de trabajadores, yo atiendo más empresas que de trabajadores, pero veo que muchos abogados de trabajadores incitan a la gente a demandar. Por ejemplo, dicen, oye, no te pagaron las cotizaciones previsionales durante 2 meses, vamos a demandar la nulidad, el autodespido, el despido indirecto, y los demandamos. Oye, resulta que hay 2 meses y resulta que la persona llevaba 5 años trabajando. Yo no recomendaría a ningún trabajador que hiciera un autodespido y pusiera en riesgo su fuente de trabajo porque no le pagaron 2 meses de cotizaciones previsionales. Perdóname, yo prefiero esperar un poco y cuidar mi fuente de trabajo. Bien. Eso. Ramón, muchas gracias. Acá la Carola Odó pregunta, dice, ¿qué pasa en el caso que le prestes servicios a la empresa como gerente externo? Eso se ¿Qué refería cuando estabais hablando de las labores de la dependencia, ¿cachai? O sea, porque hoy día, por ejemplo, hay varias personas que están hablando de un modelo de negocio de prestarle a servicio a las pymes como gerente, pero por hora, qué sé yo, una mañana. En ese caso, igual tenéis dependencia, ¿o no? Depende. ¿Solamente trabajarías para esa empresa o trabajarías para otras empresas? La idea es trabajar para un pool, para tener varias, ¿cachai? Ya. Yo la verdad que si yo fuera la empresa que va a recibir ese servicio de gerencia externa, me cuidaría primero, le diría, a ver, primero constituyeme una sociedad, una SPA, una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, y tú me entregas una factura de esa sociedad mensual. Es decir, no quiero recibir una boleta de honorarios tuya como persona natural. Primera cosa. Segundo, es haber visto desde el punto de vista de ese gerente externo, si le presta servicios a un pool de empresas, se diluye la posibilidad de que se pueda el día de mañana tú considerar de que seas trabajador dependiente de una de esas empresas. Sin perjuicio de lo cual, habría que ver caso a caso de si el nivel de responsabilidades y el nivel de instrucciones que te da la empresa llega al nivel tal de poder calificar de que existe un vínculo de subordinación y dependencia. Por lo tanto, no se puede dar una receta general, pero se aleja un poco en el caso de que tú tengas factura a distintas empresas, porque ahí podría ser uno de los principios que no tienes exclusividad, pero no es el único factor. No sé si se entendió. No, sí se entendió. Y otra pregunta más, dijiste que había que tener cuidado con los organigramas, pero no te caché por qué. Porque los organigramas algunas veces hay que redactarlos muy bien, hay que crearlos muy bien y que correspondan realmente a la realidad. Porque hay efectos que pueden tener los organigramas, por ejemplo, el día de mañana en
Ustedes saben que hay una ley respecto de la igualdad, respecto de no discriminación en cuanto a la remuneración. Por ejemplo, entre hombre y mujer, tú tienes que fundamentar muy bien por qué vas a establecer una discriminación en base a esos efectos. También puede haber una discriminación en base el día de mañana de que una persona se sienta en cuanto a la carrera. Por lo tanto, más bien los organigramas hay que definirlos bien y que correspondan a la realidad. No organigramas que, no sé, por ejemplo, nombrar en una empresa, me voy a ir a mi profesión, no nombrar fiscal de una compañía a una persona que tiene una empresa que tiene solamente un abogado. ¿Para qué ponerle nombre, ¿no es cierto?, excesivo, que pueden generar falsas expectativas? E incluso después el propio trabajador diga, oye, yo soy fiscal de la compañía y me estáis pagando 1,5 millones. Y resulta que los fiscales de las compañías normalmente ganan 4. ¿Entiendes? Ok. Ya, ok, gracias. Ramón, acá tenemos otra de Camila, que pregunta, con tema teletrabajo, ¿cómo se identifican los accidentes laborales? Buena pregunta. Hacen muy buenas preguntas, porque efectivamente la ley de teletrabajo establece que el empleador tiene las mismas obligaciones desde el punto de vista de la ley 16.744, que regula los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tiene la misma obligación que por otro lado establece el Código del Trabajo, en el artículo 184, en que el empleador debe proteger la salud e integridad psíquica y física de sus trabajadores. Ahora, ¿cómo identificar un accidente del trabajo dentro de la casa? La verdad que queda mucho por hacer porque recién se dictó la ley, ¿no es cierto?, que reguló derechamente el teletrabajo. Se dictó, valga la redundancia, un dictamen de la Dirección del Trabajo, pero todavía no está desarrollado todo el trabajo en las mutualidades, y todavía tenemos experiencia de los tribunales que nos digan cómo se entiende un accidente del trabajo. Va a ser muy difícil el poder adecuar la obligación de mantener los lugares de trabajo en cuanto a acorde a las normas de la seguridad dentro de un hogar, como si uno lo podría hacer dentro del trabajo. Ahora, ¿cuál es la clave? Va a ser la misma clave que siempre, que va a ser que el accidente se produce con ocasión del trabajo. Pongo un ejemplo, si la persona está teletrabajando y se para, ¿no es cierto?, y hace un intervalo, y se va a cocinar, y se quema cocinando, ¿es accidente del trabajo estando teletrabajando? Para mí No sí. lo sé. Para mí sí, porque No está el sobrealmuerzo. Po. No lo sé. No sería fácil poder... Si hubiera no se estado sabe. en la empresa trabajando, no se va a quemar en la cocina un restaurante porque no va a entrar para Claro. allá. Bueno, todavía no tenemos sentencia al respecto, así que esto hoy en día es parecido a la ley de protección al empleo. Ustedes han visto que, bueno, hemos hecho 3 webinars sobre la ley de protección al empleo, pero todas las cosas que hay, no hay ningún fallo al respecto y vamos a ver el día de mañana qué va a pasar con esa bendita ley. Por esto mismo, con la ley de teletrabajo, en cuanto a los accidentes, todavía no se sabe mucho. Entonces, ¿cuál es la frontera? Todavía no se podría dar una respuesta. ¿Dónde está el límite con ocasión del trabajo? O por ejemplo, si la trabajadora es mamá y se para, ¿no es cierto?, a ayudarle a hacerle la tarea al niño, ¿vale?, a la hija, ¿no es cierto?, y caminando eso se cae, se tropieza y, no sé, sufre un accidente. Quizás esa no es con ocasión del trabajo porque no estaba trabajando propiamente tal. Pero ¿cómo se define? ¿Quién va a hacer una investigación? ¿Dónde va a estar el comité paritario? Perdone, Ramón, también me ha surgido la pregunta porque me han hecho la consulta. Sí. De Todavía no se sabe. Todavía la no se parte sabe. ergonométrica. Hay mucha gente que trabaja sentada en la cama. Hay mucha Sí. gente que trabaja en el escritorio, que en la luz, que en la silla. Esa para mí es más fácil. Esa para mí es más fácil porque ahí sí el empleador tiene como a través de su departamento de prevención de riesgo, a través de sus recursos humanos, sí existe, porque existen leyes al respecto, existen leyes respecto del peso, etcétera. Todo eso está reglamentado, eso es más fácil. Eso es más fácil porque ahí es responsabilidad del empleador de otorgarle los elementos, porque la ley del teletrabajo establece que es obligación del empleador
de otorgarle los implementos necesarios para que pueda desarrollar. Porque algunas empresas piensan, súper bueno, teletrabajo, entonces la empresa va a tener que, el trabajador va a usar su computador, va a tener que usar su silla, etc. No es así. Esto está recién partiendo, pero van a existir reclamos a la inspección del trabajo, van a existir demandas a este respecto, en que eso tiene que proporcionarlo. ¿Quién tiene que otorgar la silla ergonométrica? La tiene que otorgar el empleador. Porque si no, entonces se va a producir el fenómeno que denunciaron en Estados Unidos, que la verdad es que el teletrabajo es una trampa. El teletrabajo es una trampa, porque lo que está haciendo el teletrabajo es que le está traspasando los costos que antes asumía la empresa bajo la linda pantalla de que todo es lindo, el mundo ideal, con el teletrabajo, yo tengo más tiempo para mí, yo tengo tiempo para estar acá, para los tiempos de traslado, etcétera, etcétera. Sí, pero tengo que gastar más en supermercado, tengo que gastar más en luz, tengo que gastar más en internet, tengo que tener, ¿no es cierto?, un lugar de trabajo adecuado, muchos de los cuales no todas las personas tienen un lugar específico para poder trabajar. Es decir, como se dice, se trasladó el lugar de trabajo, el lugar de entretenimiento y el lugar donde uno vive en un mismo lugar. Todo a costa del trabajador. Así que, de hecho, recién en LinkedIn estábamos discutiendo entre abogados ese tema y muchos estaban diciendo, sí, muy bonita la cosa, pero resulta que todo esto se está traspasando al trabajador. Entonces, hay que tener cuidado. La ley del teletrabajo no, es que muchas veces ustedes tienen que tener presente que las leyes no pueden reglamentar todas las cosas de la vida. La ley no puede ser tan perfecta de llenar. Y muchas cosas se van reglamentando a través del tiempo, y otra cosa también está en el criterio, está la responsabilidad social empresarial, está la decencia, está la buena fe, está lo que las empresas quieren hacer, y ser buena empresa, porque la empresa no es solamente un lugar para ganar plata, no es solamente un lugar, sino también un lugar en que se preocupe de las personas. Porque si no, lo que va a pasar es lo que están diciendo en Estados Unidos, que it's a trap. Están traspasando todos estos costos a los trabajadores. Ramón, tenemos otra pregunta de la Pau Castiglione que dice, ¿y qué pasa con el WhatsApp? ¿Es institucional o personal? Porque en el fondo la línea de teléfono que te pasa al celular la empresa, uno la ocupa para las dos cosas. Sí, esto venía relacionado a lo de los correos electrónicos, porque al correo electrónico queda un poco más claro porque tiene un dominio institucional de la empresa, con lo cual, y ahí por criterio, como decías tú, uno no ocuparía ese correo electrónico para algo personal, pero en el WhatsApp la línea casi no existe. Sí, no, yo creo que el WhatsApp es privado. Aunque y ahí la línea de teléfono sea de la empresa. Sí, aunque la línea de teléfono sea de la empresa, porque la app la bajaste tú, y la línea de teléfono te da la empresa, pero el teléfono te da minutos, pero el empleador no te ha prohibido bajar apps que son legales y son perfectamente establecidas. Y por lo tanto, pretender de que el WhatsApp sea institucional, no. Sí, lo que pasa es que igual muchas veces se usa el WhatsApp también dentro del día a día del trabajo, por ejemplo, para dar indicaciones, para dar organizaciones. Entonces, también ahí entra en, pero yo te lo dije por WhatsApp. Bueno, no, pero eso no lo tengo en cuenta. Es que es distinto, porque si bien es cierto de que el WhatsApp no puede ser estimado que sea de la empresa, si yo me comunico con alguien de la empresa, el día de mañana yo tengo un tema de carácter, un conflicto de carácter laboral, o quiero yo acreditar algo, ese WhatsApp, si le llegó al destinatario, eso es por derecho. El destinatario puede utilizar ese WhatsApp como medio de prueba. Pero esa es otra cosa. Es decir, puede utilizar ese WhatsApp como medio de prueba porque, en el fondo, piensen ustedes que los correos electrónicos y los WhatsApp son las cartas modernas. Claro. ¿Entienden? La antigua carta. Entonces ustedes ven quién es el remitente, ¿no es cierto? Y quién es el receptor. Si por lo tanto yo tengo un WhatsApp y yo le tengo un intercambio de actividades laborales con mi jefe o con otras personas de mi entorno laboral, evidentemente que esa carta, el receptor ya la puede usar. Porque yo soy el remitente y el receptor la puede usar porque no está protegida por la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia o de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Pero, ¿y si la comunicación es con una persona que no tiene nada que ver con la empresa, ahí la empresa no podría usarla para nada? Siempre que no haya intervenido como una de las partes de una persona que sea de la empresa. Porque al momento que tú la haces intervenir... Yo hablo con una amiga y le digo cierta cosa de la empresa que, no sé, que me quejo, No, eso puede ser hasta un delito informático.
si la empresa Del lo saca y lado lo de la utiliza, empresa. puede ser un Claro. delito informático. No, puede ser hasta un delito. Sí. Y el mismo hecho del WhatsApp, como si te lo establecen en el contrato o en el reglamento interno como una herramienta de trabajo, la cual puede ser que es perteneciente a la compañía, ese WhatsApp, independiente que tú lo puedas utilizar como un recurso propio y no tener dos celulares, ¿pasa a ser de la compañía? El WhatsApp pasa a ser de la compañía. Es que por el WhatsApp Así como lo es el correo electrónico, porque te lo están entregando como una herramienta de trabajo. ¿Ramón? Ahí se pegó de nuevo. está Ahí ligando. está. Razonemos. Por el WhatsApp no se paga. Hay un Pero contrato. sí necesitas un número telefónico que te lo entrega la compañía. O sea, te lo Sí, entrega la necesito un teléfono. Pero ¿quién celebra el contrato con el WhatsApp? Métete después al WhatsApp y ve las condiciones. Yo me iría a las políticas y condiciones del WhatsApp. WhatsApp tiene un contrato. Igual que Facebook. Nadie revisa los contratos que tú celebras con Facebook. Todos celebramos cuando nosotros metemos a Facebook, a Instagram, a App, etc. Yo mismo he hecho contratos de App. He hecho 2 contratos para aplicaciones chilenas. Yo misma la hice toda la reglamentación y todo el tema, y la gente no las lee después, ¿no? Hay que ver primero lo que dice el contrato respecto con WhatsApp. Yo no lo he leído, pero estoy seguro de que el contrato se entiende celebrado entre la persona que baja esa app, independientemente que esté asociado a un teléfono. Por lo tanto, estoy razonando, primero, que el contrato con WhatsApp no se celebra con el número telefónico, sino que está asociado a un número telefónico, pero el contrato se celebra entre la persona que baja la aplicación y acepta ese contrato y WhatsApp Inc., o quién será el dueño de WhatsApp, o Facebook, si ustedes quieren, etc. Y segundo, por el WhatsApp, ese es un contrato, y ese contrato no se paga, por así decirlo, es un contrato gratuito, y ese contrato no lo paga la compañía. Por lo tanto, estimar de que ese WhatsApp sea de propiedad de la compañía, porque el número telefónico es de la compañía, me parece que hay un error de carácter legal que consiste en no analizar previamente el contrato que se celebra con la aplicación. Esto, más allá de lo laboral, es de un tema civil, de un tema más bien tecnológico, de derecho tecnológico. Tú celebras un contrato con la aplicación celebra un contrato contigo, no con la compañía. Por ende, no te podrían exigir ni siquiera los respaldos de los WhatsApp o pedir los WhatsApp que tú tenías. No, yo creo que no. Vale, gracias. Vale, Pérez. Ramón, todos los consejos que Emma, tú estás dando, asumo que son aplicables para el mundo privado, porque el mundo público tiene un tratamiento diferente. Claro, yo no manejo tanto lo que es el estatuto administrativo, sin perjuicio de los cuales en el mundo público hay trabajadores a contrata y trabajadores honorarios, los cuales hoy en día la jurisprudencia se ha ido uniformando que se rigen en muchas cosas por el Código del Trabajo, entre otras cosas, e incluso más. Respecto a los trabajadores públicos, los derechos fundamentales, la tutela de derechos fundamentales, la jurisprudencia se ha ido uniformando que son de competencia de los juzgados del trabajo, porque el estatuto administrativo no regula los derechos fundamentales de los juicios de tutela de derechos fundamentales. Así, por eso es que los juzgados del trabajo hoy en día están llenos de demandas presentadas por funcionarios públicos que hasta hace 5 años atrás los tribunales decían que no eran competentes para conocer las vulneraciones de derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Hoy en día sí. Por lo tanto, la vulneración de la intimidad privada y de los datos personales perfectamente puede ser protegida, incluso un funcionario público en juzgados laborales regidos por el Código del Trabajo. No sé si me voy a entender. Sí, lo que pasa es que siempre nos advertían, yo fui funcionaria pública y nos advertían que en cualquier investigación iban a requisar todos los equipos electrónicos y hay gente que le requisaron los celulares con toda la información, aunque fueran personales, ¿me entendés? Entonces ahí obviamente que claramente ahí había un tema. Sí. Es que también depende también de ciertas actividades también. Por ejemplo, una persona que está a cargo de la tesorería de un banco puede ser objeto de muchas más revisiones, o un cajero de un banco de muchas revisiones de algunos temas que una persona que se dedica a otra actividad. También depende de muchas actividades. Depende.
Pero en el caso de los funcionarios públicos, hoy en día están protegidos también por la vulneración de derechos, por la tutela de derechos fundamentales. Entonces también tiene ciertos límites. Perfecto. Gracias. Pero González. Hola, Ramón. Hola. Es referente a una consulta que te habían hecho si una persona es gerente y presta servicio a una empresa como consultora. Tú hacías recomendaciones con respecto a que era mejor hacer una sociedad, una SPA. O una persona jurídica, en general. Sí, es que ahí no entiendo mucho como la diferencia y lo que hablaste de la conveniencia de la SPA con respecto al sueldo patronal, que uno puede ponerse uno mejor, eso no lo entendí. Ah, ya, perdón, sí. La ley tributaria, la ley de impuesto a la renta, permite que los socios de las sociedades de personas pueden fijarse una remuneración mensual que se llama sueldo patronal y que les permite, entre otras cosas, pagarse cotizaciones previsionales, ISAPRE, etc. Eso, a esa figura se le conoce bajo el nombre de sueldo patronal. ¿Estamos claros? Sí. En ese caso, la ley de impuesto a la renta establece un tope, es decir, para que esto no sea indiscriminado, porque yo podría ser socio de una compañía y en lugar de hacer retiro como socio de la sociedad, me hago un sueldo patronal de 50 millones de pesos. Estamos suponiendo que la empresa le da súper bien y yo me retiro de 50 millones de pesos mensual. Entonces, la ley establece que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y de las empresas individuales de responsabilidad limitada, este sueldo patronal mensual, este sueldo que puedo yo retirar como trabajador dependiente, y por lo tanto, el impuesto que pago es el de segunda categoría y no el impuesto global complementario, que es el que, y el de primera categoría, que es el que yo hago por los retiros de las empresas, y yo pago como trabajador dependiente, igual que los restos de los trabajadores dependientes que tienen contratos de trabajo. Ese caso, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y de las EIRL, las empresas individuales de responsabilidad limitada, tiene un tope mensual máximo que va variando todos los años. Actualmente está en 80,2 unidades de fomento. Es decir, yo puedo hacerme un contrato de trabajo con mi propia sociedad de responsabilidad limitada, con mi EIRL, pero con un tope de 80,2 unidades de fomento totales, incluidas las cotizaciones previsionales. ¿De acuerdo? Perfecto. En cambio, en el caso de las sociedades por acciones, no existe el tope de las 80,2 unidades de fomento. Es decir, yo me podría hacer un sueldo patronal y me hago un contrato de trabajo con mi propia empresa en la cual yo soy accionista y yo trabajo en esa compañía. Por ejemplo, yo presto estos servicios de gerencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo participo directamente en el giro. O yo, por ejemplo, yo tengo una sociedad de profesionales de abogados y yo soy socio de la sociedad y yo trabajo como abogado. En el caso de las sociedades por acciones, no tengo el tope de la 80,2 UF, sino que puede ser superior. Ahora sí, el Servicio de Impuesto Interno ha dicho este tope debe ser, este límite superior debe ser prudente y acorde con el nivel de facturación que tiene la empresa. Es decir, yo no puedo pretender, digamos, transformar este sueldo patronal de justo a ilegal y en lugar de hacer retiros y pagar el impuesto de primera categoría, me hago un sueldo patronal de 20 millones de pesos y no pague nada de retiro. ¿Me doy a entender? Sí, perfecto. Ahora, lo que tú decías, tú recomiendas en el caso de que uno preste estos servicios externos, no hacerlo con boleta de honorario, sino tener una sociedad, ¿no? Yo diría que para la empresa que te va a recibir el servicio, para ti, depende de la cantidad de facturación que hagas. Si tú vas a tener una facturación pequeña y tu tramo del global complementario, incluso vas a recibir devolución, y tú dices, no sé, yo mensualmente voy a ganar como 2 millones, 3 millones de pesos mensuales, la verdad es que constituir una sociedad no sea tan recomendable. Pero si ya te empiezas a ir mejor y tu facturación es de 5, 6, 7 millones de pesos mensuales, ya conviene pensar en constituir una sociedad, porque de esa manera
yo puedo, ¿no es cierto?, utilizar este beneficio del sueldo patronal. A mí me extraña que los asesores tributarios y los contadores no le recomiendan a las personas utilizar este beneficio cuando es un beneficio súper importante. Yo lo uso y lo usan muchas personas, es un beneficio súper conveniente. No es la gran panacea, pero rebaja bastante, o sea, rebaja algo la tasa global complementaria. Perfecto. Ya, gracias. Gracias, Ramón. Don Alex. Hola. Hola. Hola, hola. Oye, tema Hola, Alex. Hola, Ramón, ¿qué tal? Consulta respecto a los contratos plazo fijo. ¿Ya? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí. Consulta un caso que tuve cercano. Suponte que hay 2 empresas y son parte de un grupo, son 3 empresas, una matriz y 2 coligadas profesionales. En la primera te hacen un contrato a plazo fijo a 3 meses, después la otra los otros 3 meses, todos con rules distintos. Y después, obviamente, se termina tu contrato a plazo fijo, por lo tanto, no tienes derecho a nada. Tú puedes demostrar que, en definitiva, sí fue un tema, entre comillas, a través de la matriz de arriba, que tú tuviste una continuidad laboral y, por lo tanto, fue un contrato que tienes derecho a indemnización. Sí, es lo que hablamos, depende, es lo que hablamos la semana pasada, lo que se llama la declaración de unidad económica o de único empleador. En el Código del Trabajo, en el artículo 3 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 507, se establece que para efectos laborales hay una definición de empresa para efectos laborales que es distinta de la definición de empresa para efectos comerciales, civiles, etc. Entonces, básicamente lo que hablábamos la semana pasada, a fin de no ser repetitivo, pero hago un mini resumen, para que 2 o más empresas se puedan estimar que constituyen un solo empleador, es decir, una sola empresa para efectos laborales, el elemento fundamental es que exista una dirección laboral común. Es decir, por ejemplo, para darte en el caso concreto, por ejemplo, esas 3 empresas tenían un solo gerente general, o teniendo distintos gerentes generales, tenían un solo gerente de recursos humanos, o tenían una sola orgánica, etcétera, etcétera. Si tú logras acreditar de que se cumplen los requisitos, los elementos para estimar que existe una unidad económica, un solo empleador, una vez que un tribunal lo declare, evidentemente, tú podrías demandar a ellos, a estas 3 empresas, y el efecto que tú puedes demandar, tú puedes estimar que en el fondo se trataba de una empresa y tu contrato pasó a ser indefinido. ¿Es bien largo el camino? Sí, en todo caso. Tendría que ser muy bueno el incentivo para demandar. Ok, gracias, Ramón. Acá la Valentina Pérez, que se tuvo que desconectar, me dejó la pregunta, si el mail es corporativo, pero el notebook es personal, ¿igual esa info es propiedad de la empresa? Sí, porque el correo electrónico está en un sistema, digamos, una cosa está en un sistema, una cosa es el laptop y otra cosa es el correo. No, sigue siendo la empresa. Bien. Lo otro, yo tengo 2 preguntas que me anoté. No sé si están de laboral, pero lo que tiene que ver con derechos de autor, la copia, el plagio, no sé, bueno, o sea, tú podés tener lo que hablamos en su minuto, una fórmula o un procedimiento, algo, alguien trabaja para ti y después se lo lleva y lo empieza a hacer idéntico y formó otra empresa. ¿Cómo se puede proteger eso? ¿Eso ya pasa por un tema moral o es protegible? No te digo la fórmula de la Coca-Cola. Sería una larga pregunta. Obviamente que la marca está registrada, y si alguien te pretende copiar la marca, eso tiene una protección especial en la ley de propiedad industrial. Si tú tienes una patente y la persona te copia la patente, también tú lo puedes perseguir. Me acuerdo el caso, por ejemplo, de una empresa que Hush Puppies, que tiene algunos zapatos que hoy en día ya no tienen mucha gracia. En su tiempo salió la gran maravilla, los zapatos con la suela bounce, esta que rebotaba, que tenía efecto rebote. Esa suela está patentada tanto en Estados Unidos como en Chile. Se supone que está como dividida en 2 y produce un impacto que al momento de avanzar te produce como una suerte de rebote y te da mayor característica, mejor comodidad al caminar, etc. Resulta que una empresa trajo una copia de esa suela de Dinamarca y empezó a ponerla en una marca de zapatos cuyo nombre no quiero indicarlo acá, y se presentó, yo presenté una querella criminal por infracción a la ley de propiedad industrial, y en definitiva se acreditó que era una copia, etcétera, etcétera. Entonces,
si se trata de actividades que están protegidas por legislaciones que regulan estas actividades que son propias del know-how de la compañía, evidentemente que tienen su persecución, incluso penal, sancionatoria, etcétera, por sus propias vías. Pero hay otro campo que no está regulado en ninguna norma, que es, por ejemplo, claro, la base de datos. La base de datos de un cliente, que es parte de la clientela, etcétera, pero hasta cierto punto, ¿cómo yo la protejo? Algunos, hay una idea, yo no soy experto, así que yo me puedo equivocar en esto, pero algunos, lo que hicimos una vez con un amigo, por ejemplo, tenía un catálogo, era patrón de pesca, pero además era joyero, ¿ah? Y diseñaba determinados tipos de joyas. Hizo como un brochure de determinadas joyas muy bonitas, porque él es irlandés, entonces hacía joyas con diseños vikingos. Entonces uno dijo, oye, yo te lo quiero empezar a hacer con un artesano, quiero hacer estas joyas, le quiero empezar a vender, pero no quiero que me las copien. Entonces, que mira, la única manera que a mí se me ocurre es que tú este folleto lo lleves y lo inscribas como propiedad intelectual. Y por lo tanto, por ahí podrías entrar a defender. No te puedo dar una respuesta unívoca, pero como te digo, depende de las áreas que tú estés tratando de proteger, tiene sus propias, y hay una zona gris dentro de la empresa, que es la clientela, los procedimientos, el know-how, etcétera, que no necesariamente pueden estar protegidos o no los han protegido. Mira, te quiero contar el caso como bien concreto, como te digo, que se sale un pelito de lo estrictamente laboral, pero yo me acuerdo que en mis inicios fui a una empresa, a una frutera, una frutícola exportadora, y llevé una presentación de mi negocio, hecho en PDF, digamos, hecho por mí, con mis palabras, todo, y abajo a todas las páginas le puse copyright, derechos reservados de lo que era mi empresa en ese minuto. Que yo no tengo idea si por poner esa C en un circulito tú estáis listo o esa cuestión vale hongo. No, tienes que ir al registro, a la DIVAM, a la dirección a la DIVAM, que es dirección de museo, etcétera. Ellos tienen el registro de propiedad intelectual. Entonces tú vas, es súper corto el trámite. Tú vas, te lo registran, te ponen un timbre, etcétera, etcétera, y queda registrado. Ahí sí que pasa a ser propiedad intelectual. Ya, entonces, le dejo la presentación a este gerente de recursos humanos que me alabó cualquier cantidad y todo. Me fui, a las 2 semanas le hago seguimiento para saber si tenía algún caso. No, me dice no. Y después me di cuenta más adelante que en LinkedIn empezó a postear cosas y todo. Bueno, para hacer corto el cuento, llegué a que la señora de él tenía una consultora que se dedicaba a varias cosas y empezó a ofrecer lo mismo que le estaba ofreciendo yo. Entonces yo fui vivaracho y pedí a través de un amigo una cotización y me mandó la propuesta idéntica a la mía, pero con el logo de ellos, pero idéntica. O sea, era mi presentación traspasada, digamos, un PowerPoint en el mismo orden. O sea, ni siquiera alteró, le cambió una palabra, eran las mismas cuestiones, y ahí yo me quedé, pero helado. Llamé me acuerdo en ese minuto a Roberto Sandón, que a lo mejor lo conocís, que también es abogado. Sí. Y le dije, oye, ¿cómo se manejan estos temas? Porque este compadre es un ladrón, o sea, ni siquiera se dieron el trabajo. Y bueno, al final el tema se solucionó por otro lado porque Roberto Sandón conocía al dueño de la empresa. Y ya, a la antigua. Lo solucionó a la antigua. El dueño pidió hablar conmigo para entender de qué se trataba. Yo armé el caso, se lo mandé y lo echaron al gallo. Pero el gallo hoy día está muerto la risa trabajando en otra empresa gerente de recursos humanos. Entonces, ¿cómo tú podés protegerte o estáis frito? Aquí jodiste, ¿no? Si te toca un gallo así asqueroso. Yo entre otras cosas, yo lo llevaría y lo protegería como propiedad intelectual formal, llevándolo al DIVAM, ¿no es cierto?, y registrándolo como corresponde. Y la verdad es que en tu caso lo que podría haber sido una hipótesis de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Si es que ha cumplido, pudo acreditar que eso fue de tu autoría, etcétera, etcétera. Sí, no, pero es que era descarado, o sea, era idéntico. Sí, claro. Pero el tema es que al final, el tema que es complicado en el derecho es acreditar los perjuicios. Entonces, es como hipótesis. Sí. Yo podría haber ganado, lo que se llama la pérdida de una chance o una oportunidad. Es muy difícil de poder acreditar. Tendría que tener algunos elementos, decir, oye, este tipo, usando esto, después de un año ganó 100 millones de pesos.
y copiándome esto, estos son los contratos que se ganó, por ahí tú ya tendrías una base como para poder demandar algo. Oye, y la última, Ramón, mía por lo menos, respecto del boleteo. ¿Te acordás que tú decías que era lo peor? Sí. Ahora, si la persona presta servicios a otra empresa, hace boletas para otro lado, ahí no hay drama, ¿cierto? No necesariamente no hay drama, porque tú puedes tener varios empleadores. Ah, El tema no está solucionado, no está solucionado porque tú tengas, ahora, uno de los elementos a favor de que no exista contrato de trabajo es que tú tengas varias personas que le presten servicio. Pero el elemento fundamental para determinar si existe relación laboral entre una empresa y una persona que presta servicios a honorario y en realidad es trabajador, es el vínculo de subordinación o dependencia. Es decir, que esa persona esté sujeta a instrucciones, subordinación o mandos o orgánica o directrices de parte de la empresa a la cual le está prestando servicio. Porque yo puedo tener varios empleadores. O sea, hoy en día yo puedo tener un trabajo en la mañana y un trabajo en la tarde, un trabajo durante la semana y un trabajo el fin de semana. bien. Por Mira, eso. y en ese caso, si tenéis, no sé, pues, imagínate, 2 empleadores y cada uno de esos te paga 3 palos. Cada uno te tiene que pagar las leyes sociales dentro de... Bueno, claro, obviamente, exactamente. ¿Y cómo juntáis el doble? Porque si te pagan el tope, ¿juntaríais el No, porque doble entonces? no, porque pagas el 7%, el 7% se considera después el exceso. No va a pagar 2 ISAPRES. Por eso, pero en la práctica cada empresa tiene que pagarte o sea, el 7% del tope, que son 90 UF. Si tenéis 2 pegas de 3 palos, estoy poniendo el caso, bueno, tenéis que... Te sirve para pagar la sobretasa. Ya. Porque el 7% en la mayoría de los casos no cubre el ISAPRE. Ah, ya, o sea, se paga y queda dentro en el fondo como un crédito Claro. para ti. Ya, listo. O sea, no un crédito para ti, sino que queda para pagar la sobretasa que te Sí. significa el tema del ISAPRE. Sí. Oye, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Si no, para ir cerrando. Y la cotización previsional, la cotización previsional, la jubilación, le sigue a la remuneración que tú tienes. Ahí sí que no se suman. Son 2 cotizaciones. Bienvenido sea, tienes 2 sueldos, obvio. Súper. Vero. Vero. Sí, era lo que tú estabas hablando de que te roben las ideas, porque Tienes razón. cuando uno entrega propuestas de repente y todavía no se cierra ningún acuerdo, ¿cómo puedes proteger eso? Porque de repente uno dice, bueno, prefiero exponerte la propuesta, no te lo voy a mandar por mail, pero no sé si uno queda mal delante de la empresa diciéndole, oye, ¿sabes qué? Hay un tema de confidencialidad, no te lo puedo mandar, o no sé, ¿cómo? Claro, acá complementando, Vero, yo sé a lo que te referí, y a la Vero le ha pasado, y yo creo que a varios, que le han llamado empresas que le dicen, oye, hazme tu propuesta, o la Vero se imaginó algo, va y se los comenta, lo encuentra en el descueve, y dice, oye, mándamelo. Entonces la Vero, muy como honesta, lo hace, lo cotiza, y después la persona tiene la empresa tiene 2 opciones. Agarran toda tu idea y todo lo que el flujo que le propusiste, y lo resuelve con alguien interno de manera más barata, o te dice, no, pero esa cuestión, ya, si ahora entendí eso, ya lo hemos hecho, y es como que te basurea un poco la creatividad, como para después A todos nos pasa, apropiarse de la idea. A todos nos pasa, a muchos nos pasa a los abogados también, en que de repente una persona va, nos hace 1000 preguntas. Me pasó el otro día, me pidió un amigo que atendiera a un jefe de él que era americano, pero de origen latino. Me tuvo 1 hora y media al teléfono haciéndome 500.054 preguntas. Le solucioné, le dije todo lo que tenía que hacer. Error mío, ¿eh? Le dije todo lo que tenía que hacer y me dijo, yo te voy a llamar, etcétera, etcétera. Pasó un tiempo y le pregunto a mi amigo, me dijo, no, ¿sabes qué? Contrató otro abogado y después yo vi la estrategia que he hecho, porque hay ciertas cosas laborales que pueden contestar, pero hay ciertas cosas específicas que yo sé que no, tú sabes que hay ciertas personas que no las saben o que llegarían hay que tener bien especialista para poder saber. Y la persona que contrató no era especialista. ¿Y qué es lo que hago yo? Tiempo perdido. O sea, cero posibilidad de poder defenderse como
posible trabajador, digamos, de algo así, como no hay algo que sea No, sí, de... o sea, lo que acabo de decir, que algunas cosas uno puede ir y registrar el tema como propiedad intelectual, y si el tema es muy grave, uno podría el día de mañana, y si vale la pena, una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, porque no hay contrato previo, ¿no es cierto? ¿ya? Pero fuera de eso también está la decencia, la forma de relacionarse. Eso le pasa a muchos. Hay muchas personas que te hacen ir a reuniones, te preguntan, te permiten, te hacen solucionar todo el problema y después no te contratan. Y después uno dice, oye, por lo menos págame las horas. Y después se molestan porque tú le cobres las horas. Me pasó con una compañía, me encantaría decir el nombre, pero no se puede decir porque... Pero una compañía muy grande, que supone que no tenía problemas económicos, un accidente del trabajo me pidió toda una estrategia. Me tuvo 2 reuniones de 3 horas cada una, para después decirme, oye, ¿sabes qué? Lo vamos a ver con el abogado que hemos visto tradicionalmente nosotros. Si tú me llamaste porque yo era especialista en accidentes del trabajo, y ahora tú me estás diciendo que lo va a ver. Entonces yo dije, perfecto, y le mandé un correo al gerente de recursos humanos, ya no hay ningún problema, pero les voy a mandar las horas que corresponden, etc. Ah, me dijo, ¿cómo se te ocurre mandarme el tema de las horas? Entonces no vamos a trabajar nunca contigo. Perfecto, le dije yo. Le contesté, yo no quiero trabajar con una empresa en la cual te hace trabajar 6 horas y no nace de ella misma de decir cuánto vale tu tiempo. Eso es la decencia. Ahora, ¿No? sí, Claro. que es cada vez más escasa, weón, porque la esencia es algo que el margen se ha ido cada vez ampliando más, y ya tú ves que en este tipo de empresas que no tienen problemas de plata, las decencias pasan por las percepciones de la gente, no sé, no hay un... Ahora, Yo creo que hay que a lo que yo voy, cuando uno Ramón, es puede, que... hay que guardarse siempre, uno tiene que guardarse siempre parte de la información y nunca entregar el proyecto completo, y uno como profesional no entregar toda la solución completa, sino que entregar algunos aspectos, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Mientras no te contraten, no hay nada. Ahora, Ya, pero en el fondo, perdón, pero si tú le dices a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Esto es un tema, guarda confidencialidad, o sea, ¿cómo le haces ver a la otra persona que tenga ojo, que no le estáis dando las cosas eh, todo tan al gratín? O sea, ¿cómo dentro de un, ay, ¿cómo decirlo? Como incluso como tú te relacionas con la otra persona, le haces ver que, ojo, oye, esta idea es mía, porque son ideas. Depende de la actividad. Yo no soy experto en propiedad industrial, pero también hay modelos industriales, hay una serie de protecciones que no es simplemente la marca registrada, la patente, también hay modelos, etiquetas, planos, hay una serie de otras cosas que están dentro de la ley. No me sé el detalle, pero si vamos a una propuesta de trabajo de un tema de recursos humanos, de un tema, ahí ya es más difícil porque no me imagino que sea dentro de la propiedad, de la ley de propiedad industrial, sino que más bien dentro de la ley de propiedad intelectual. Ustedes saben que, por ejemplo, una guía de teléfono es propiedad intelectual. Si yo hago una carta y yo le pongo una carta al viejito Pascuero, es una propiedad intelectual. Hay que pensarlo en ese sentido, ¿me entienden? Entonces, si ustedes envían y hacen una presentación, ya forma parte de la creatividad del ser humano. Eso es propiedad intelectual. Aquellas obras que nacen de la creatividad del ser humano. Por tanto, si ustedes la registran, ya es propiedad intelectual. Y creo que una presentación que diga propiedad intelectual según registro tanto, ¿no es cierto?, la dirección de museo, etcétera, etcétera, genera bastante más, es súper barato, ¿eh? A todo esto. No es lo mismo que registrar una marca. Una marca tampoco es tan caro, pero es más largo. Entiendo, yo no soy experto, entiendo que el trámite de la DIVAM es llevar el proyecto que uno tiene, el prospecto, etcétera, y colocarle un timbre de recepción, etcétera, etcétera. Queda registrado. Perfecto, gracias. Ya, Ramón, bueno, estamos concluyendo, te Bueno, agradezco sí, un montón. yo les agradezco a todos ustedes el tiempo que han tenido, les deseo en este tiempo la mejor de la suerte, que todos encuentren los mejores trabajos posibles, que el día de mañana se acuerden de mí y no tengan sus trabajos, pero por favor tengan mucha fe, porque la verdad que como dice Matías, mi experiencia es que, aunque uno no piense, se están moviendo cosas. Así que hay que tener fe,
Por ejemplo, yo le cuento el caso de mi hermano que tiene una empresa de turismo que trae gringos en estos momentos está absolutamente parado. Y ayer me comentaba, oye, me imagino que tus proyecciones son horribles. Me dijo, mira, fíjate que no tan mal. Ya tengo cotizaciones para noviembre y diciembre de este año. Hay patria. Así que, ¿ah? Hay patria. Hay patria. Así que me dice, algún gringo valiente va a llegar ya a requerir mi servicio. Así que hay que tener fe. Hay momentos, claro, no son los momentos mejores lo que estamos viendo esta semana y la próxima, pero lo que yo he visto es que hay cosas que se están moviendo. Lo que me da más pena son los restaurantes y todas esas cosas que son tan importantes para la vida propiamente tal de uno que estén tan complicados. Así que, bueno, Matías les va a dejar mi correo, mis datos, cualquier cosa que necesiten o duda que tengan al respecto el día de mañana, feliz. Y le agradezco su tiempo y espero que no haya sido una lata porque los abogados somos tan lateros. No, para nada. Para nada. Tú eres muy elocuente, así que eres un abogado distinto. Muchas gracias. Que tengan Gracias a ti, Ramón. una buena tarde y mucho éxito en todos sus proyectos y todo lo que ustedes quieren hacer para el futuro. Un abrazo grande. Ramón. Gracias.